Buenos días, seguimos acá en Comando de Demolición con esta columna que, bueno, se ha transformado y se ha hecho como, se ha abierto y tenemos una arista que se llama Puto el que lucha, en el cual hacemos un poco de recuperación histórica, ¿no? de recuperar un poquito la historia y contar y colaborar con esta enciclopedia de Comando de Demolición donde vamos al término, a lo que realmente está escrito en las fuentes y tratar de dar nuestro aporte, ¿no? Y explicar qué significa cada una de estas cosas. La vez pasada le trajimos a Néstor Perlonger y voy a parafrasear a Néstor Perlonger y él va a hablar de nuestro mundo, que es lo que hoy les vamos a traer, que es un poco de historicidad del activismo en Argentina. Nuestro mundo fue el primer intento de organización homosexual en la Argentina. Esto lo dice Néstor Perlonger, se lo estoy diciendo textual. Este grupo de defensa era un grupo de defensa de los derechos de los homosexuales. Fue creado en Argentina en 1967 y se lo considera el primer grupo creado para este fin en América Latina. La asociación fue creada en noviembre de 1967 en la localidad de Gerli, en un suburbio obrero de Gran Buenos Aires. Estoy leyendo Wikipedia, obviamente, que es una fuente que pueden todos modificarla y agregar sus aportes. Todavía bajo la dictadura del general Juan Carlos Onganía, fue fundada por 14 personas, la mayoría activistas de gremios de clase baja. El líder era un comunista expulsado del partido homosexual. El año exacto de fundación, que muchas veces se confunde con 1969, puede ser corroborado por las primeras publicaciones de Nuestro Mundo y por testimonios de Héctor Anavitarte, uno de sus fundadores. Según el artículo ya citado de Néstor Perlonger, durante 2 años enviaron innecesariamente panfletos e informes sobre la liberación gay a los periódicos porteños. En agosto de 1971, junto con otras 5 organizaciones, formaron el Frente de Liberación Homosexual. El Frente de Liberación llegó a integrar 10 grupos, entre ellos Nuestro Mundo, Eros, Profesionales, Safo, que era el primer grupo de lesbianas, en honor a Safo Lesbo, ¿no era? Sí. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Pide la corroboración torta. Porque hoy en la columna me va a acompañar acá mi amiga y activista Silvina Sáez. Bueno, Bandera Negra, que era anarquista, Emanuel, que eran cristianos y católicos homosexuales argentinos. El Frente de Liberación también editó hasta 1976 la revista Somos, la primera de su sitio en Argentina. Después, en 1976, con el golpe de Estado, todas las agrupaciones se disolvieron. Pero hay un montón de cosas que se hicieron, ¿no? Claro, por fuera, total. Como esto que vos... Y fue el primer frente, este conglomerado de organizaciones que es histórico como estrategia para combatir determinadas... O sea, cada vez que tenemos que pelear por una ley o tenemos que pelear por un derecho, se hacen estos frentes. O sea, como fue como el frente para la legalización del aborto, como ese fue el frente para la identidad de género, se hicieron frentes para el matrimonio igualitario. Bueno, este fue para mí uno de los primeros frentes, cuando nos fijamos históricamente cómo se organizan las luchas, es este frente, el Frente de Liberación Homosexual. El Frente de Liberación Homosexual, cuando está o sea, como el tercer peronismo que se le dice, ¿no? Con la llegada de Cámpora al gobierno, el Frente de Liberación es uno de los frentes y de agrupaciones que va a Ezeiza a recibir a Perón. Después de todo esto, tenemos un audio ahí de una fuente que es muy buena, que se llama Historia Disidente, que les recomiendo, que yo ya vengo trayendo acerca de Historia Disidente. Está muy bien contado y está bueno que poder escuchar a esto, porque es muy parcial, es muy neutro y cuenta la historia desde un lugar muy copado y la historia de este activismo. Bueno, después ahí, cuando se les dice desde el lugar de derecha, hay una ruptura entre el peronismo y el Frente de Liberación Homosexual. Hubo un intento también hay una cuestión en lo político con los homosexuales que es muy fuerte. O sea, Perlonger viene de partidos de izquierda. Ya en los centros de estudiantes él era político activamente, y él ya estaba planteando en su momento esta incidencia del Estado con la sexualidad y el género.
y que había que romper esta relación donde por los edictos policiales y demás se los controlaba en cuanto a género, porque alguien que estaba vestido de una forma diferente a su género era encarcelado, por eso las travestis las encarcelaban. Hacer expresiones homosexuales, bueno, todo ese tipo, todo eso estaba como hecho con edictos que ni siquiera pasó por la justicia, sino se daban como tal, como obvio culturalmente, y los edictos policiales, cada provincia tenía el suyo, y por alguna cosa o por otra a los homosexuales los metían presos. Sí, los edictos policiales, para retomar un poco esto que ya estuvimos hablando, eran como supuestas reglas, reglamentaciones que habilitaban a las fuerzas de seguridad a apresarte por, no sé, por vestirte como con ropa de mujer, por ser gay, por estar besándote en la calle, por estar de la mano. Hay un montón que, bueno, desaparecen esos edictos policiales, sí, pero en su momento funcionaban. Desaparecen en los 90, claro, recién, ojo, o sea, fue la lucha mucho tiempo, de muchos años, incluso en democracia, para que desaparecieran. Perlonger, en su juventud, con toda esta lucha, con toda esta relación, con esta mirada de avanzada que estaba teniendo, o sea, estamos hablando de 1969, 1960, ajá, donde estábamos en Francia estaba Foucault haciendo la Revolución de Mayo. Sí. O sea, estamos hablando de Stonewall, que fue cuando en el 69. Súper contemporáneo, o sea, sí, y anticipado. El profesor Perlonger para mí es como, bueno, fue latinoamericano, pero si hubiese sido yankee o francés hubiese sido, no sé, súper conocido. Por eso me encanta rescatarlo. No, y está buenísimo rescatarlo, porque también la propuesta de él, de su activismo, es totalmente hace una ruptura, porque hay un montón de cosas que él toma como necesarias, ¿no? El tema de romper con el binarismo, ¿no? Del sí, homosexual y el heterosexual, tener los escritos que hace también, tienen un contenido político y una propuesta realmente innovadora para la época. Y ya estaba planteando la unión de la lucha de las mujeres y las sí, feminidades como un frente común. O sea, él ya tenía esa mirada donde no es que era su colectivo el que estaba siendo discriminado, sino había todo un conjunto de colectivos que estaban siendo discriminados por el patriarcado. Entonces, de ahí es que también arma este frente y siempre fue como anticipándose al tema de esta alianza que hoy nos pasa en Argentina, que es del movimiento LGTB y las feministas. Bueno, él ya lo estaba planteando desde los inicios. Totalmente, totalmente. Bueno, eso también habla de su recorrido y su inconformidad con respecto al modo de hacer política, al modo de hacer activismo. Bueno, en la facultad ya, como traías vos, sí, él ya empezaba con los partidos, el Partido Obrero, empezó a acercarse, ahí empezó a interesarse en el tema de la política, mientras estudiaba, y después también pasó por putos peronistas. También, ahí es que yo quería como detenerme un ratito para hablar justamente de la relación de la política, los políticos, cómo reaccionaron en su momento frente a sus planteos. En los inicios, con este tema de los partidos de izquierda, donde él estaba militando como centro estudiante, tuvo situaciones donde compañeros, también dirigentes, le dijeron, mira, estaría todo re bien con vos, pero no tendrías que decir que sos homosexual. Le pedían que se enclosetara, lo cual él no estaba de acuerdo en negociar con eso. No hay que negociar con eso. Claro. Y pasó con el tema de la cámpora. O sea, ellos fueron antes que viniera Perón y toda esa historia, se acercaron porque les parecía que el movimiento peronista podía ser quizás una palanca para ellos para poder introducir lo que ellos estaban hablando de la liberación homosexual, o sea, la liberación de la sexualidad, la liberación de la heteronormatividad, básicamente. Y aparte fue una promesa de la, claro, entonces de Cámpora. Hablan con Cámpora y le plantean esto, y la anécdota es que Cámpora no llega a comprender, pero ni por las tapas, lo que ellos estaban planteando, y entonces le dice que si ellos ganaban, lo que le podían dar a ellos es la administración de los nosocomios donde meten a los homosexuales. ¡Qué hermoso! A todo esto, Perlonger, que tenía mucho más arriba sus objetivos que lo que le estaba diciendo ese señor, dijo, bueno, está bien, no importa, o sea... Deja, ya tiré. Nosotros acompañamos, pero ¿qué pasó? O sea, fueron a acompañar, iban a las marchas, fueron a Ezeiza, ¿y qué les pasaba en la marcha de Ezeiza?
los demás peronistas le gritaban que no eran putos. No son, porque se había instalado había un que temita que decía, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Eva y de Montonero. Claro. Porque antes entonces, se había instalado que habían dicho que este grupo se sentían eran putos rechazados, y faloperos. se sentían rechazados, y ese rechazo que tuvieron explícitamente, o sea, de las otras masas peronistas, hizo que ellos se fueran. Y por ejemplo, ahí hay una situación muy, muy compleja. Entonces ahí también estamos hablando de cómo reaccionó la política desde la cabeza, como que es lo que le dijo Cámpora, y cómo fue lo popular. Lo popular también los rechazaron. Entonces se tuvieron que ir. Sí. O sea, porque de todos los espacios, o sea, esto de que todos, decís o sea, vos. fueron o sea, excluidos. militá, participá, pero no digas que sos puto. Claro. Bueno, tenemos de esto que vos decís, que estamos contando y que estamos hablando, tenemos un audio que es de Historia Disidente, en el cual cuenta, ya le hicimos, estuvo bueno porque le hicimos la intro, de cómo es la relación del LGTBIQ+, con el peronismo, con esta nueva llegada del peronismo al gobierno. Dibujos, testimonios de la vida cotidiana de los homosexuales, ensayos. Somos servía por un lado para difundir las acciones de la organización y por otro para potenciar las voces que hasta ese momento habían sido marginadas o silenciadas, y de esa forma ganar visibilidad en la comunidad homosexual y política. Somos además es una fuente clave para conocer no solamente la trayectoria del Frente de Liberación Homosexual, sino también para conocer cómo era la vida cotidiana de los homosexuales en la Argentina de 1970. El Frente también intentó articular con distintos espacios políticos. El primer intento fue con el peronismo, pero duró menos que Cámpora en el poder. En 1973, el Frente participó de los festejos en Plaza de Mayo por el retorno del peronismo al gobierno y de la movilización hacia Ezeiza para recibir a Perón. También dieron una entrevista en la revista Sí, en la que tomaron a la figura de Eva Perón como referente, e incluso consignas de la marcha peronista como la frase "para que reine en el pueblo el amor y la igualdad", la cual dejaron plasmada en su bandera. Pero la respuesta del peronismo no fue para nada grata. Por esos días un sector de la derecha peronista acusó a la juventud peronista de homosexuales y drogadictos, y la respuesta de la tendencia revolucionaria peronista fue un cantito que empezó a estar presente en casi todas las marchas y manifestaciones. No somos putos, tampoco faloperos, somos soldados de Evita y Montoneros. La situación se complicó con el triunfo del ala derechista del peronismo, es decir, con la renuncia de Cámpora, el regreso de Juan Domingo Perón al poder y de su esposa María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel Perón, como vicepresidenta. Y junto a ellos su fiel ministro José López Rega, que ya era parte del gobierno de Cámpora. Las razias policiales y la aplicación de los edictos policiales se intensificaron, y en 1974 hizo su reaparición un personaje ya conocido, el comisario Margaride, que fue nombrado en la superintendencia de la policía. Luego de este desencanto, el Frente intentó un acercamiento con la izquierda, y logró entablar buenas relaciones con el trotskismo y con el anarquismo. El PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, les prestó en 1974 un local para que tuvieran reuniones del grupo GPS, Grupo Política Sexual, que era un grupo donde sectores del feminismo y el Frente de Liberación Homosexual se juntaban para debatir cuestiones de género, una especie de grupo de estudio. Pero como el local era usado como depósito, casi nunca podían disponer de él. El tercer intento de acercamiento fue con el feminismo, y podríamos decir que en este caso el acercamiento fue más exitoso. Estas agrupaciones feministas llegaron a publicar y colaborar con Somos, e incluso formaron el ya mencionado Grupo de Política Sexual, GPS. Todo este proceso que tuvo el Frente de Liberación Homosexual de crecimiento, producción, articulación con otras fuerzas políticas durante la primera mitad de la década del 70, terminó por moldear y definir las posiciones del grupo que quedaron expresadas en el manifiesto Sexo y Revolución, publicado en 1974. En él afirmaban: nuestro movimiento surge como una organización de homosexuales de ambos sexos que no están dispuestos a seguir soportando una situación de marginación y persecución por el solo hecho de ejercer una de las formas de la sexualidad. Como hemos pretendido demostrar, esta persecución tiene una raíz netamente política.
El sexo mismo es una cuestión política. En esa medida, la liberación que postulamos no puede tener lugar dentro de un sistema económico de dominación tal como lo es el capitalismo dependiente argentino. El 1 de julio de 1974 murió Juan Domingo Perón y su esposa Isabel Perón asumió la presidencia de la nación. Ahí comenzó la peor parte para el Frente de Liberación Homosexual. Perfecto, diríamos, ¿no? Para volver. Bueno, vamos a contar un poquito de quiénes integraban el Frente de Liberación Homosexual. En 1971, en medio de un clima político nacional fuertemente convulsionado, fue el golpe de estado de Onganía, el Cordobazo, se produjo la conjunción del grupo Nuestro Mundo, que era lo que les venía contando antes, que fue el primer intento de organización homosexual, con una serie de intelectuales que decidieron crear una agrupación nueva que sería... ¿Quiénes eran? El Frente de Liberación Homosexual. Intelectuales como Manuel Puig, Juan José Sebrelli, Blas Matamoro, Néstor Perlonger, Llamames, Sebrelli, Juan José Hernández y el mismo Ana Vitarte, que también fue uno de los fundadores de Nuestro Mundo. Sin embargo, tales fundadores se retirarán tras la llegada de el grupo Eros, integrado por Perlonger, Marcelo Manuel Benítez y Eduardo Todesca, quienes radicalizaron la lucha política del Frente. Bueno, el audio ahí, esto que yo les decía, esta fuente que habíamos traído, que es de Historia Disidente, que la cuentan de una forma bastante copada, está re lindo poder traer estas fuentes para compartir y para poder ampliar en conjunto, en colectivo, todas estas cuestiones que está bueno traerlos a la actualidad. Que no queden en el olvido, porque a veces parece como que todo esto no hubiese sucedido y está bueno tenerlo presente de por qué el Estado tenía tanto interés de regular la sexualidad de la gente. Por qué el Estado genera todo un aparato, un sistema donde eran perseguidos los homosexuales por ser homosexuales, y cuál es el interés, o sea, qué tanto pesa eso para que el control del deseo. Esta persecución, que era lo que Perlonge todo el tiempo quería poner en discusión, y que los políticos en su momento no estaban a la altura de las circunstancias de entenderlo, y todavía es el día de hoy que no sé si lo llegan a entender algunos, pero tampoco. Pero bueno, estamos claro, hay en una eso. Resistencia histórica de mantener todo en orden, y mantener en orden la sexualidad entre nena y nena, y que las cosas sean institucionalizadas de una forma. Por eso están perseguidos desde el poder y desde todas estas cuestiones históricas, la sexualidad, la homosexualidad. Y la diversidad, porque también hay que tener cuidado que en los tiempos que corren es como que se fusiona, se absorbe la homosexualidad, la diversidad, y se vuelve otra vez a normalizar. Y también las cosas que salen de esa normalización, y estamos todo el tiempo tratando de salir, y bueno, está bueno eso. De eso también es el punto de fuga. Buenísimo. Me encanta esta conjunción de dos columnas, de dos amores. Te damos, Silvi, gracias. Está buenísimo hablar de estas cosas, recuperar esto, está buenísimo. Le mandamos un beso a Jime, si me casas, que está escuchando, y dice que está escuchando, puto. Así que, beso grande, puto, Jime. la que escucha. Les queremos, gracias por todo. Poder Comando Demolición, actívese.